Grabación. Ok, ahora sí. Iniciamos entonces la segunda sesión, continuando, arrancando con la segunda parte. Estamos en reacciones de precipitación. Quedamos pendientes en explicar reacciones de precipitación. Señalé que todo lo que vamos a hacer a continuación es solo con reacciones de precipitación y por eso es que me salté reacciones de precipitación. Entonces aquí vemos un ejemplo que dice determine la ecuación neta para la reacción que ocurre con los siguientes, es decir, con las siguientes soluciones. Sí, ahí lo voy a decir, con las siguientes soluciones. Cloruro de bario y sulfato de potasio. Eso es lo que dice. Déjenme admitir aquí más gente. Ahí sí. Ya, entonces, primero hay que saber cuáles son los iones que están en solución y hay que saber qué tipo de reacción es. Ya partimos la clase señalando que son todas reacciones de doble sustitución y esta no es la excepción a la regla. Así que lo que hay que hacer aquí es sustituir conforme a lo que hemos visto con el mecanismo cuando partimos la clase. Lo que hay que hacer entonces es primero copiar la ecuación, que en este caso sería, a ver si puedo, sí, sería, ahora sí. Cloruro de bario, esto está en sistema acuoso, más el sulfato de potasio, sería K2SO4, también acuoso, y aquí es donde viene la sustitución, la doble sustitución. Entonces, hay que recordar cuáles vendrían siendo los cationes y aniones que van a estar en solución. Si nos vamos por el lado de acá, del cloruro, el cloruro sabemos que siempre actúa con -1 porque es cloruro. Y dice cloruro de bario. Por lo tanto, eso me hace deducir inmediatamente cuál es la estado de oxidación del bario. Luego, igual, aún así, yo puedo echar mano a la tabla periódica y me voy a dar cuenta que el bario está en grupo 2, así que es carga más 2. Hasta ahí, viendo el primero, ya sé que hay presencia de un catión bario más y de un cloruro menos. Luego avanzo con el otro. El sulfato, ya habíamos visto la historia relacionada con el ácido sulfúrico, así que el sulfato sabemos que nos va a quedar con carga -2, porque viene del ácido sulfúrico. Se sacan 2 protones y queda de esa manera. Y ahí entonces, recuerden que aquí lo que hicimos fue cruzar para saber el estado de oxidación. Aquí imaginariamente lo voy a hacer con lápiz de color suave, amarillo. Justamente ese 2 en amarillo es el 2 que está abajo. Y lo mismo podemos ver acá. Ese 2 que está allá arriba, el sulfato, corresponde al del sulfato. El potasio, entonces, conclusión, perdón, este 2 que está acá, hay que ver ese que puse ahí, hay que ver ahí. Ese 2 negativo del sulfato es el 2 que está acá abajo. ¿Sí? E imaginariamente acá hay un 1 que corresponde al del ion del potasio. Entonces, tendríamos acá que el potasio debiese estar con carga positiva. ¿Sí? En el caso del potasio, también si uno tiene dudas, puede echarle un vistazo a la tabla periódica. Y la tabla periódica se da cuenta que está ahí rubidio, potasio, cesio, están todos en el grupo 1, así que también ahí tiene otro dato. Lo que hay que hacer ahora entonces es armar cuáles son las sustituciones. Voy a partir con el bario, solamente porque está primero en la lista. Podría haber partido con el otro, pero solamente porque está el primero ahí. Y si está haciendo equipo con el cloruro, ahora lo tengo que vincular con algo que no sea el cloruro. O sea, tengo que asociarlo con el ion sulfato. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, el sulfato lo incorporo acá. Y recordar que el sulfato está con carga -2 y el bario está con carga +2, así que están los dos pareados.
no, el intercambio de los estados de oxidación se van a cancelar, así que puedo perfectamente señalar que eh, no hay conflictos acá, o sea, podría ponerlos solamente para dar cuenta que aquí va el del sulfato, aquí va el del bario, se cancelan y queda sulfato de bario. Ese vendría siendo el primero. El sulfato bario habría que buscarlo en la tablita, como para poder predecir de qué es lo que se trata. Y si uno se va, si lo podemos ver, creo que estaría acá, tablita, aquí, sulfato. Todos los sulfatos, aquí está, todos los sulfatos, excepto en combinación con el plomo, excepto el bario, son solubles. Excepto con bario. Entonces, podemos concluir que en este caso sería insoluble. En lo concreto, entonces aquí tendríamos que poner una S. Ya, si se dan cuenta, entonces ahí uní bario con sulfato y ahora me queda la unión de la otra parte, que sería el cloro con este que está ahí. Entonces, ahí tomo K, que sería una sal, KCl, cloruro de potasio. Cloruro de potasio, también viéndolo, es soluble, todos los cloruros son solubles, así que me quedaría como AC. Y ahí estaría entonces la formación de la reacción neta. Esa sería la forma. Entonces, si se dieron cuenta, paso 1, escribir la ecuación, luego identificar cuáles son los aniones, cationes con sus respectivos estados de oxidación y luego hacer el intercambio. Siempre generalmente uno toma el primero, en este caso ese se tomó, el del bario, y el del bario, como estaba combinado con el cloruro, lo único que queda ahora es combinarlo con el de al lado, en este caso es el sulfato. Y luego el resto estaría dado por potasio y cloro, que nos queda dado el cloruro de potasio. Eso sería. No hay más que agregar en ese sentido. Entonces, estamos, ok. Ahí viene la tarea, que en este caso dice, estas son las relaciones, esta es la misma anterior, así que esta vendría siendo la 2. Hay que predecir ahí. Y como son dos equipos, dejemos A, B, esas son 4, A, B, C, D, sobraría 1. Entonces, el último no lo hagan, ¿vale? Eso sería. O sea, el equipo 1 la A, el equipo 2 la B, el 3. Prefiero los grupos que están en esta sesión, lo que les queda por trabajar, que sería el 5, 5, 6, 7, 8. Entonces, 5, 6, 7, 8, el E no se hace, ¿vale? Ok, avancemos entonces con la relación que hay entre la constante y la solubilidad. Y efectivamente hay una relación. Ahí se está estableciendo el cloruro de plata y el KPS está establecido de esa manera. ¿De dónde viene esto? De la constante equilibrio. Si uno toma la constante equilibrio, la que vimos en equilibrio químico, va a ser igual a la concentración de plata, positivo, multiplicado por la concentración de cloruro, el ion, dividido por la concentración de AgCl. Desde equilibrio químico nosotros sabíamos que el poder de absorción de la constante, dado que esto es sólido, lo que está abajo, es absorbido por la constante. Eso significa entonces que para que realmente sea constante, esto se absorbe por la constante equilibrio y ahora a esa constante equilibrio se le da un nuevo nombre, se conoce como KPS, que significa constante del producto de la solubilidad. ¿Y cuál es la solubilidad? El producto de las concentraciones de los iones que están en solución. Y en este caso está refiriéndose a la plata más y al cloruro menos. Y por eso queda siempre de esta manera. ¿Habrá alguna oportunidad en donde abajo tengamos la concentración de la sal, que es sólida? Jamás.
Así que siempre se van a encontrar con esto. Siempre va a estar dándose el KPS en función de los productos y siempre en estado de iones, de cationes y iones. O sea, va a quedar siempre aquí un más y el otro un menos. Algo importante de lo que acabamos de hacer acá, esto que ya lo habíamos adelantado anteriormente. Si bien es cierto, cuando uno disuelve cloruro de sodio, pensemos en cloruro de sodio, lo disuelve, como lo hemos visto al inicio, efectivamente se logra disolver, pero tiene un límite. ¿Y cuál es el límite? El KPS, el producto de la solubilidad. Entonces, si yo agrego más de los gramos que por producto dan KPS, va a haber una precipitación. Independiente que el cloruro de sodio sea soluble, sí, es soluble, pero tiene un límite hasta cuando llegue a la solución saturada. Sobre esa cantidad ya comienza a precipitar. Entonces ahí tenemos una regla ya en que si la concentración, el producto de la concentración de plata por el cloruro es mayor que el KPS siendo característico de cada sal, podemos concluir que va a haber una precipitación. Precipitación significa que va a quedar algo acumulado de cristales en el fondo. Ahí se va a comenzar a acumular. Y esto es lo que se conoce como precipitación. Y eso ocurre cuando el producto de la solubilidad es mayor que el KPS. Eso es más o menos la idea. Aquí vemos entonces una tablita en donde aparecen distintas sustancias a una temperatura de 298 Kelvin y sus respectivos KPS. Ahí fíjense, aparece el fluoruro de plata, el yoduro de plomo, el carbonato de magnesio, entre otros. Entonces ahí vemos distintos casos en donde se puede trabajar para la estructura de la disociación. Fíjense, por ejemplo, no sé si alcanza a ver ahí ese, el fluoruro, perdón, el sulfuro de fierro, sulfuro de hierro. Ahí tenemos, dice que sulfuro de hierro 2. Están soplando que el hierro tiene estado de oxidación 2. Entonces, ya sé que eso se va a disociar en fierro más 2, más. Y si el sulfuro ahí no tiene ningún número, significa que el sulfuro también entonces está actuando con 2, porque ya lo habíamos visto en todo caso. Sabíamos que el sulfuro actúa con menos 2. Y por eso nos va a generar el Fes, el sulfuro de fierro. Entonces, esto es crucial para poder hacer las disociaciones, recordar el cómo determinar los estados de oxidación para hacer las respectivas disociaciones que vengan a continuación. Entonces, uno se puede ayudar de estas tablitas en donde ya prácticamente viene hecho el trabajo. Ahí, por ejemplo, ahí aparecen los distintos estados de oxidación en forma implícita. Uno debería ser capaz de identificarlo como lo vimos recién. Aquí aparece la expresión del KPS. A eso está sencillo, pues ahí lo mismo que hicimos anteriormente, pero se hace para estos compuestos. Y aquí como son 1 y 1, ahí serían 2 por cada uno. Es sencillo eso porque recuerden que se disocia y luego se multiplican siempre en estados iónicos, o sea, se pide esto. KPS es igual a la concentración del ion plata positivo por la concentración del ion cloruro negativo. Eso es. A eso se llama expresión a eso se está refiriendo esto que aquí aparece. Así que eso también está muy sencillo. Ahora vemos algo más analítico que nos permite determinar la solubilidad del hidróxido de cobre en gramos al litro, sabiendo que el KPS es 2,2 por 10 elevado a menos 20. Igual que en la constante equilibrio, el KPS es adimensional, no tiene unidades de medida, así que también tener ojo y cuidado con eso, que no tiene unidades de medida, así que es adimensional. Ahí yo lo que hice fue poner una especie de mecanismo de paso a paso de cómo resolver estos tipos de ejercicios. Entonces, lo primero es, el número 1 no lo puse, pero tiene que ver con los datos. Siempre es bueno revisar cuáles son los datos del ejercicio.
Luego viene la disociación, como lo vimos recién, del compuesto. Algo nuevo, ni tan nuevo, el algoritmo de balance. Nosotros en equilibrio decíamos que la concentración de equilibrio era igual a la concentración inicial más sigma R. Eso es lo que habíamos visto nosotros desde equilibrio químico. Ahora lo que vamos a hacer es concentración al equilibrio va a ser igual a la concentración inicial más sigma S. O sea, la única diferencia es que ahora la coordenada de reacción, lo que reacciona, va a estar dado por la letra S que corresponde a la solubilidad. Esa es la única diferencia. Pero el algoritmo de balance va a seguir siendo siempre el mismo. Concentración al equilibrio va a ser igual a concentración inicial más el respectivo sigma S, donde sigma siempre corresponde al coeficiente estequiométrico asociado a la reacción química. Por supuesto que este coeficiente va a estar relacionado con los iones ahora que están en solución. La concentración inicial es o no es dato, va a depender. Si se entrega información de concentración inicial y se dice explícitamente que hay concentración inicial, entonces habría que incorporarla. Si no hay nada, si no se indica nada, entonces usted puede asumir que es cero porque no hay información suficiente como para poder determinar que hay concentración inicial. Así que ahí se reduce, se facilita bastante el cálculo, porque si no hay concentración inicial sale sencillo. Eso respecto al algoritmo de balance. La expresión del KPS ya la vimos recién, y por eso la salto. El cálculo del S, igual como lo veíamos en constante equilibrio teníamos, por ejemplo, 0,1 menos R partido por 0,02, sumamos más R y 0,01 más 2R, por decir algo. Por supuesto que esto estoy simulando a las expresiones que llegábamos con la constante de equilibrio, viendo equilibrio químico. Ahora, la ecuación que nos va a dar es parecida, la única diferencia es que esto nos va a quedar acá KPS, y esto va a ser S, como hemos visto anteriormente, esto va a ser S, S, 2S, y esto va a ser KPS, KPS. Entonces, en vez de poner constante equilibrio, ahora vamos a poner KPS, y el KPS es dato, así que vamos a poder determinar el valor de S a través de resolver la ecuación algebraica o a través de una simplificación que puede ser llevar este a cero, pero recuerden que eso tiene un error del 5%, es válido si es mayor a 5%, obligadamente hay que resolver la reacción, digamos la ecuación algebraica. Es el mecanismo exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Entonces, este paso a paso que aparece aquí es el mismo que utilizamos en equilibrio químico, lo único que ahora ocurre que los datos son distintos y que lo que vamos a obtener es ahora la solubilidad y no la velocidad de reacción R. O sea, el foco ahora está puesto en esta S. El detalle ahora es que la S, ya no nos quedamos como en equilibrio químico que calculábamos el R y con eso calculamos todas las concentraciones y solución al equilibrio. Ahora nos interesa calcular la S en función de algo más intuitivo que me permita a mí saber, y por eso lo llevo a gramos al litro. Entonces, lo que voy a obtener desde el punto de vista analítico va a ser una concentración mol al litro. Y la idea es calcular la concentración en gramos al litro. ¿Cómo las llevo de mol al litro a gramo al litro? A través de la masa relativa del compuesto. Esa va a ser la forma de llevar la solubilidad en concentración molar a una solubilidad en gramos al litro. Eso es más o menos en términos bien simples lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, el paso 1, en este caso estaría dado por
que yo me lo salté, pero que en realidad es tan obvio que tiene que ver con los datos. Entonces, igual es bueno poner acá cuáles son los datos. El dato inicial estaría dado por el KPS. El KPS aquí es dato. Y el KPS es igual a 2,2 por 10 elevado a menos 20. Eso es. 2,2 por 10 elevado a menos 20. Ese vendría siendo el paso 1. No sé si hay más datos. Ahí dice solubilidad. Bueno, esa solubilidad, si no está dada, se puede leer siempre de tabla. Pero aquí ya la leyeron de tabla y la entregaron como dato firme. Y eso se considera entonces como un dato como para partir desarrollando el ejercicio. Si nos vamos ahora al paso 2, el paso 2, lo voy a incorporar acá, paso 2, implica la disociación del compuesto. Y en este caso se traduce al hidróxido de cobre 2. Entonces el cobre es cobre 2. Ese es el cobre más 2. Y el OH siempre recordemos que es H-. Tal como el cloruro es Cl-, el OH siempre es OH-. Entonces, si yo uno el cobre, en este caso sería cobre, y luego lo uno con el OH, aquí imaginariamente recordemos que el cobre está actuando aquí con 2 y el OH está actuando con 1. Intercambio los estados de oxidación, entonces aquí el OH me queda con 2 y este otro imaginariamente me queda ahí con 1. Y ese vendría siendo el hidróxido de cobre. Hidróxido de cobre. Si vamos a la tabla nos vamos a dar cuenta que todos los hidróxidos son solubles, perdón, insoluble, o sea, sería sólido, eso quise decir, ese es un sólido. Y ahora hay que disociarlo. Yo ya los disocié por acá arriba, hice el trabajo en forma adelantada, y esto me quedaría en cobre más 2 más el OH menos. Eso es lo que tendría. Y ahora lo que hay que hacer es verificar que esto está igualado desde el punto de vista eléctrico. El lado izquierdo está con carga 0 y el lado derecho tengo carga más 2 más carga menos 1. Y esto nos queda con carga menos 1. A propósito, esto está en estado siempre acuoso y este también es acuoso. Entonces me falta poner aquí un 2 para que quede con la misma carga. Entonces tendría 2 cargas negativas más 2 cargas positivas, eso me da carga 0. Así que por ese lado ya lo tendría igualado y estaría con el paso 2 ok. Entonces, paso 2 estaríamos listos hasta ahí, la disociación del compuesto. Ese vendría siendo el paso 2. El paso 3 corresponde al algoritmo de balance, que vendría siendo el paso 3. Entonces, ponemos paso 3, algoritmo de balance. Algoritmo de balance. La primera reacción que incorporamos sería cualquiera de las dos. Entonces, en este caso, la primera que veo ahí, cobre más 2. Entonces, por eso voy a partir con la concentración al equilibrio de cobre más 2 va a ser igual a la concentración inicial. Y aquí, según los datos, no hay información de concentración inicial. Entonces voy a poner igual en forma intencional un 0 para que recordemos que el algoritmo es concentración inicial más sigma R, por eso puse el 0. Y como esto es producto, entonces me va a quedar más sigma, que en este caso es 1, y ahora no es R, sino que es S. Y ahí tendríamos la primera ecuación relacionada con el algoritmo de balance. Y hagamos la segunda, que en este caso sería la concentración en equilibrio del OH, del hidroxilo. Y va a ser lo mismo, 0, y aquí también sería más 2S. Y se vendría siendo la ecuación número 2. Ahí tendríamos las dos ecuaciones de balance y no hay más ecuaciones de balance.
Entonces, hasta ahí ya tendríamos el paso 3. O sea, ya avanzamos con el paso 2, el paso 3 que lo hicimos con el algoritmo de balance. El paso 4 corresponde a la expresión del KPS. Entonces, el paso 4, creo que aquí lo puedo hacer, paso 4, que vendría siendo expresión del KPS. Entonces, el KPS va a ser igual a la concentración, al equilibrio del cobre más 2, multiplicado por la concentración al equilibrio del OH. Y aquí hay que tener cuidado porque hay que ver la reacción. Para hacer el KPS, igual como lo decíamos, lo hacíamos en equilibrio químico, había que poner atención a la reacción química. Entonces, el cobre tiene coeficiente estequiométrico 1, por lo tanto, estaría bien. Luego, el OH tiene coeficiente estequiométrico 2. Por lo tanto, aquí tendría que elevarlo al cuadrado el OH. Ahí debería ir al cuadrado. Sería concentración al cuadrado de la concentración al equilibrio de los OH. Y ahí entonces ya avanzamos con la expresión número 4. Y eso ya sería P4. Lo que nos queda ahora avanzar es con el cálculo de S. Y lo que deberíamos hacer sería reemplazar la ecuación 1 y 2 en donde dice KPS. Eso es lo que tendríamos que hacer. Ecuación 1 y 2, ponerla en el KPS. Voy a ver si puedo liberar un espacio acá arriba. Creo que sí. Sí, sí se puede. La ecuación ya no la necesito. No, ya no la necesito la reacción química, así que la puedo borrar también. Esto tampoco. Ahí sí. Esto sí lo necesito todavía. Ya, entonces ahora sí avanzo con reemplazar. Entonces sería, ya vamos en el paso 5. Paso 5. Que sería el cálculo del S. Y ahí yo voy a reemplazar ecuación 1 y 2 en KPS. Eso vamos a poner. Entonces el KPS va a ser igual a la concentración y el equilibrio del cobre más 2, que en este caso es S, multiplicado por la concentración y el equilibrio de OH, que es 2S, y esa elevado al cuadrado. Y eso nos da 2 por 2, 4, 4S cuadrado, y por S nos quedaría 4S cubo. Y recuerden que el KPS es dato. El KPS es 2,2 por 10 elevado a menos 22. De ahí entonces podemos deducir que el valor de S estaría dado por S sería igual a 2,2 por 10 elevado a menos 20 dividido por 4. ¿Sí? Claro, dividido por 4. Y si está elevado al cubo, tendría que sacar la raíz cúbica. Raíz cúbica de eso. Y eso da el valor de S. ¿Vale? Ahí tendríamos entonces la raíz cúbica de 2,2 por 10 elevado a menos 20 partido por 4. Eso nos da la solubilidad. Y esa solubilidad nos da en mol al litro. Mol litro. Recuerden que nos están pidiendo calcular, bueno, a propósito, ese era el paso 5. Ahí estamos en el paso 5, que vendría siendo ese. Lo que nos queda es calcular la solubilidad en gramos al litro. Entonces, lo único que hay que hacer ahora, y ahora sí voy a borrarlo de abajo porque ya ocupé esto, lo que queda por hacer ahora es calcular la concentración en gramos litro. Y eso corresponde ya al
Paso 6. Paso 6, solubilidad, pero ahora en gramos al litro. Entonces, la solubilidad en gramos al litro la voy a obtener por la S que está ahí calculada. Y recordando que los moles es igual a la masa partido por la masa atómica relativa. Entonces, si yo ya tengo masa partido por litro, en este caso mol litro, tengo moles, tendría que multiplicarlo por la masa atómica para que me dé en masa. Y eso es lo que vamos a hacer, pues. S sería multiplicado por la masa relativa de la sal. Y en este caso, del hidróxido, perdón, hidróxido de cobre, que sería el cobre OH, OH2. Eso es. Esa masa atómica, recuerden que se calcula tomando la masa atómica del cobre, la masa atómica del O, del oxígeno, del hidrógeno multiplicado por 2, y eso nos da la masa atómica del compuesto. Esa multiplicación nos va a dar finalmente la solubilidad del hidróxido de cobre medido en gramos al litro. O sea, el resultado de esto nos va a dar gramos sobre litros. ¿Sí? Eso sería. Ok, no sé si podemos bien calcular. Déjenme ver si tengo aquí calculadora para ver cuánto me da esto. Sería 2,2 por 10 elevado a menos 20. Multiplicando dividido por 4. Dividido por raíz cúbica. Ok. Esto me da 1,8 por 10 elevado a menos 7. Y esto es mol litro. Mol litro. Y ahora la masa atómica del hidróxido de cobre, habría que calcularla por ahí. Y ese sería 90 y algo. Busquémosla por acá, deja encontrarla. Vamos a asumirla en 98. 98. O sea, 98 serían 1,8 por 10 elevado a menos 7 multiplicado por 98, eso nos da 1,76, 1,8 a la menos 5. Esto nos da 1,8 a la menos 5. Otra notación científica porque no me da por 10 a la menos y tanto. Pero ese sería el resultado, ¿vale? Ahí tendríamos fin del ejercicio, con resultados incluidos. Ese 98 corresponde a la masa atómica del hidróxido de cobre. La solubilidad es la que está ahí, ¿sí? Esa es la solubilidad. 1,8 por 10 a la menos 7, que multiplicado por la masa atómica del hidróxido de cobre nos da 1,8 por 10 elevado a menos 5. ¿Ok? Ahí tendríamos variantes de estos ejercicios. La única variante es que eventualmente pudiésemos tener a lo mejor como partida no mol al litro, sino que gramos al litro. Y habría que hacerlo al revés. ¿Sí? Habría que llevar los gramos a mol por litro y luego reemplazar la concentración inicial y todo lo demás. O sea, la ecuación de balance, el algoritmo de balance que está ahí, ese algoritmo de balance siempre se trabaja con un S molar, ¿sí? Jamás se trabaja con un S en gramos al litro. Por lo tanto, si se entrega la solubilidad en gramos al litro, lo primero que hay que hacer es transformarla a solubilidad molar para poder ocupar el algoritmo de balance. De lo contrario, no estaría correcto utilizar el algoritmo de balance.
¿vale? Ese sería el único variante de esos tipos de ejercicio. Aquí tenemos una tarea, me parece. Sí, sí, ya lo hicimos, sí. Ahí tenemos la tarea. Uno para cada. Ahí tendrían que ser dos, los primeros dos los primeros dos el segundo. Los primeros dos grupos para los segundos dos grupos para este. Aquí tenemos algo que les puede servir. En realidad esto está copiado, está en un screenshot del Chang, me parece, sí, del Chang. En donde hace algo interesante. Fíjense, cuando los estados de oxidación son 1 y 1, lo que va a ocurrir es que la concentración de la plata con la concentración del cloro, ahí del cloruro en realidad, es S por S y llegamos a que es S cuadrado. Por lo tanto, S va a ser la raíz cuadrada de KPS. Pero cuando tenemos, por ejemplo, casos como en donde hay involucrado un 2 ahí abajo, ya el tema no es como lo vimos anteriormente, o sea, no es raíz cuadrada, sino que va a ser la raíz cúbica como en el ejercicio que vimos recién. Y lo mismo pasa por este otro lado, donde es cúbico, ahí nos va a dar 27 elevado a ese cuarto. Y cuando tenemos 2 y 3, nos queda la quinta, y eso a 108. Y eso se da en todas esas combinaciones factibles, así que basta de ver en qué configuración estoy y cuál sería la forma en que tomaría el KPS, solamente como un botón de muestra, como para también orientarse respecto a cuál sería la disociación correcta. Aquí tendríamos los KPS ya calculados, KPS. Entonces de ahí yo, por ejemplo, ya inmediatamente puedo darme cuenta cuál sería la disociación. Por ahí veo que sería calcio más 2 y por este otro lado estaría el fosfato con carga menos 3. Sí, con carga menos 3. Otra forma entonces de darse cuenta de las disociaciones si es que se les hace muy complejo. Aquí tenemos otro ejemplo y que tiene que ver con el efecto del ion común. El efecto del ion común, ¿de qué se trata? Se trata de saber qué ocurre cuando yo agrego a una sal que sea común a la que estoy agregando. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de visualizar qué ocurre con el efecto del ion común. Entonces aquí nos vamos a saltar el paso 1, que son los datos. Es evidente que ahí están los datos. Entonces vamos a avanzar resolviendo inmediatamente la disociación del compuesto. Ahí dice sulfato de bario. Sulfato, recuerden que viene del ácido sulfúrico, así que el sulfato ya sabemos que actúa con carga menos 2. Y el bario, bueno, está soplado ahí porque dice bario más 2, así que ya sabemos que actúa también con carga más 2. Y me parece que un ejercicio ya habíamos visto algo parecido. Entonces, ya sabemos que esto parte de esta manera, sería sulfato de bario. Sulfato de bario. Y el sulfato de bario está en estado sólido y se disocia en bario más 2 más sulfato, que ya lo vimos ahí arriba, con carga menos 2. Ese vendría siendo la disociación. Ese vendría siendo el paso número 2. Decíamos anteriormente paso 2. Lo voy a poner para que nos vayamos aclarando. Paso 2. Paso 1, insisto, me lo salté, que corresponde a los datos del ejercicio. Paso 3. El paso 3 corresponde al balance, algoritmo de balance. Entonces el algoritmo de balance aquí sería concentración al equilibrio del primero que encuentro acá, bario más 2, bario más 2, y va a ser igual a la concentración de bario. Y aquí dice, el producto de la solubilidad del sulfato de bario es tanto.
compare las concentraciones de bario más 2 cuando se satura con aquella sal, agua pura. Entonces estamos viendo el caso A, que es agua pura. Entonces no hay concentración de bario más 2. Entonces voy a poner inmediatamente S, obviando el 0, que debería ser 0 más S, ahí S. Este ya sería la ecuación 1. Y ahora me voy con la concentración al equilibrio del sulfato. El sulfato que está inmediatamente allá arriba. Carga menos 2. Va a ser igual la concentración de sulfato, que no hay sulfato, así que también sería S. Y ahí estaría en la ecuación número 2. Si me voy hacia atrás, cuando les dije que esto estaba interesante, fíjense AgCl, cloruro de plata, ambos están con coeficientes estequiométricos 1 y 1, S. Entonces el KPS va a estar dado por la solubilidad, la raíz cuadrada de KPS. Y este es el caso, fíjense, los dos tienen coeficiente estequiométrico 1, así que aquí vamos a llegar que el cálculo del KPS va a ser igual a la raíz de ese cuadrado. Bueno, veámoslo mejor. Aquí sería P4, que en este caso sería calcular KPS. Y si lo habíamos visto en la vez anterior, aquí quedaba KPS es igual a la expresión del KPS. KPS sería concentración al equilibrio del bario más 2 multiplicado por la concentración al equilibrio del sulfato. Concentración al equilibrio del sulfato. Entonces, si ahora reemplazo la ecuación 1 y 2 en KPS, me va a quedar que el KPS va a ser igual a S por S, o sea, S cuadrado. De ahí deduzco entonces, paso 5, cálculo el S, paso 5, el S va a ser igual a la raíz del KPS, raíz del KPS. Y ahí tendríamos la raíz del KPS, que en este caso el KPS es dato, entonces sería la raíz de 8.7, 8,7 por 10 elevado a menos 11, menos 11, menos 11. Ahí estaría. Entonces, este valor, si lo calculamos, déjenme ver, meter aquí la calculadora, estaría dando 9,3 por 10 elevado a menos 6. 9,3 por 10 elevado a menos 6. Espero que lo puedan comprobar. ¿Sí? Entonces, espero que sí. Bueno, ese sería el valor de la solubilidad, la raíz cuadrada de 8.7 por 10 a la menos 11, 9,3 por 10 a la menos 6. Esa solubilidad está en mol litro, en mol litro. Entonces, si queremos llevarla a gramos al litro, debiésemos, como lo hicimos en el ejercicio anterior, multiplicarlo por la masa atómica del sulfato de bario, que está ahí como dato, dice 233,39. Entonces ahí podemos calcular paso 6, cuál sería la solubilidad. Paso 6, entonces sería igual a solubilidad en gramos al litro, va a estar dado por 9,3 por 10 elevado a menos 6, multiplicado por 233,39. 233,39. Y eso calculando, habría que ver, déjenme verlo, que no tengo calculado estas cosas. 233. Ya. Bueno, a mí me da 2,2. 2,2 por 10 elevado a menos 3. 2,2 por 10
elevado a menos 3. Y eso nos da a la menos 3 gramos por litro. Aunque está de más porque yo ya había puesto acá arriba que esto nos iba a dar en gramos al litro. Pero ahí, forma redundante, queda claro que sería 2,2 por 10 elevado a menos 3. 2,2 por 10 elevado a menos 3 gramos al litro. Ahí hemos llegado entonces a resolver la parte A, que corresponde a en agua. La parte B, exactamente lo mismo, pero ahora se agrega sulfato de sodio. Y sulfato de sodio, hay que ver cuál es la parte común. Si es sulfato de sodio, aquí tenemos bario y sulfato. Entonces, no es difícil darse cuenta que el que es común no es el bario, sino que es el sulfato. ¿Por qué? Porque aquí dice sulfato de sodio. El sodio no es el ion común, el ion común es el sulfato. Entonces, lo que están dando acá es la concentración inicial o la concentración de sulfato. Eso es lo que están dando aquí. Concentración de sulfato. Ese es el dato. Entonces, ahora lo que hay que resolver es que la concentración inicial va a ser dada. Y en este caso, la de sulfato va a ser dada como 1. Y eso vamos a hacer. Vamos a ocupar los mismos datos que tenemos acá. Y vamos a cambiar solamente los resultados aquí. S ya no es S, sino que es 1 porque es un dato. Y ese dato es, de acuerdo a los resultados o a los datos que entregaron el ejercicio, ese vendría siendo 1. Aquí ya vamos con la parte B. La parte B partiría exactamente igual. P2 tengo que disociar. La disociación no cambia. Sería sulfato de bario pasando a bario más 2 con sulfato. P3, concentración al equilibrio del bario sería exactamente la misma, S. La concentración de sulfato es dato 1. Ahí estaría como dato 1. Y ahora lo que hay que hacer es reemplazar lo mismo en el KPS. Ahora ya no va a ser S cuadrado, sino que este va a ser 1. Entonces va a ser S por 1, porque, disculpen, la expresión del KPS sigue siendo la misma, no hay cambios ahí. Va a ser concentración y equilibrio del bario más 2, concentración y equilibrio del sulfato, más, menos 2. Luego reemplazo los datos de la ecuación 1, pongo el S, de la ecuación 2 pongo el 1. S por 1 es igual a S. Entonces aquí llego a la conclusión que el S es igual al KPS. Eso es lo que llego como conclusión. Entonces voy a borrar la parte de arriba para dejar anotado ese valor, el valor final. Entonces S, perdón, aquí, ahora sí, S, que esto sería parte B, me interesa dejar la parte E anotada porque la idea es comparar cuál es el efecto. S va a ser igual a KPS de la expresión que está aquí, de esta expresión que está aquí. S es igual al KPS. Y el KPS está acá arriba, justamente es 8.7 por 10 elevado a menos 11. Esto, claro, está en mol litro. Habría que multiplicarlo por los 233. Multiplicarlo por 233,39. Y eso me da la solubilidad en gramos litros. Eso voy a multiplicarlo. Sería 8.7 por 10 a la menos 11 por 233,39. Eso me da 2 por 10 a la menos 8. 2 por 10 a la menos 8. Y esto nos da en gramos al litro. Gramos al litro. Entonces, esto es justamente lo que hay que revisar o comparar. Vamos a comparar esta con esta que está acá. Fíjense lo que ocurre. La solubilidad, cuando agrego un ion común,
llega a 2 por 10 a la menos 8, frente a la que está acá abajo, que es 2,2 por 10 a la menos 3. O sea, estamos separándonos por una cantidad de 4, 5, 6, 7, 8, 5 ceros. Del menos 3 al 8, estoy fijándome en estos números, menos 3, menos 8, hay una diferencia de 5 ceros. O sea, significa 100.000 veces algo. Y aquí tenemos como conclusión entonces que al comparar los resultados obtenidos de la solubilidad, por supuesto, cuando uno agrega un ion común, en este caso es ion sulfato, disminuye la solubilidad 100.000 veces, pasando de 2,2 por 10 a la menos 3 a 2 por 10 a la menos 8. O sea, el efecto del ion común es una disminución en n veces. En este caso son 100.000 veces. ¿Cómo sé que son 100.000? Por la cantidad de ceros. Del menos 3 al menos 8 hay 5 ceros. Y eso sería 1, 2, 3, 4, 5. De ahí parece entonces 100.000 veces. 100.000 veces la diferencia de uno y otro. Y creo que eso está resumido ahí, claro. Sí, hay que tener en cuenta que cuando se añade un ion común, está modificando la concentración de uno de los iones de la expresión del equilibrio con el que el proceso, según el principio Letelier, se desplazará hacia la izquierda, es decir, precipitará una fracción mayor del compuesto. Por tanto, el efecto del ion común hace que disminuya la solubilidad de la solución, que fue lo que nosotros comprobamos analíticamente. Disminuyó de a la menos 3 a la menos 8. ¿Y cuánto disminuyó? 100.000 veces. 100.000 veces disminuyó. La tarea sería esta que está acá abajo. Y vamos a quedar hasta acá con lo que es equilibrio iónico. Salimos un poco antes para que no sea tan arduo esto, ¿vale? Así que nada, pues nos estamos viendo para los que ya no nos vemos más el próximo semestre, si Dios quiere, y si no, a lo mejor en algún proyecto de título o en algún examen de titulación o como profe guía, va a depender de qué nos depare el destino. Así que les vaya muy bien, fue un gusto haberles hecho clase, así que genial, que les vaya muy bien a todos. Feliz fin de semestre y adelante con todo. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, profe. Se pasó. Profesor. Gracias, profe. Muy buenas noches. Que les vaya muy bien. Buenas noches, igual a usted. Chao, profe. Chao, Lilia Maripangui. Que esté bien. Gracias.